Elizabeth Bishop era una mujer que lo tenía todo, menos paz. Poeta famosa, reconocida con el premio Pulitzer, viajaba por el mundo buscando inspiración, pero en realidad lo que buscaba era algo que ni ella sabía nombrar. En 1951 decide dejar atrás el ruido de Nueva York y se embarca rumbo a Brasil, con la excusa de visitar a una antigua compañera universitaria llamada Mary, que vivía en una granja alejada de Río de Janeiro. Pero lo que Bishop no sabía es que aquel viaje cambiaría su vida para siempre. La casa de campo a la que llega es casi otro planeta. Árboles tropicales, sonidos de aves exóticas, calor pegajoso y una sensación de que el tiempo se mueve más lento. Allí vive Mary junto a su pareja, una arquitecta imponente y temperamental llamada Lota de Macedo Soares. Una mujer rica, culta, independiente y que desde el primer momento hace que Elizabeth se sienta incómoda. Porque Lota no la recibe con flores precisamente. La ve como una intrusa, una presencia urbana que viene a alterar la armonía de su hogar. Pero mientras Mary intenta ser de anfitriona conciliadora, Elizabeth, con su sensibilidad a flor de piel y su alcohol en la maleta, empieza a quedarse más de lo planeado. Y es que en ese entorno salvaje, alejada de todo lo que conoce, Elizabeth empieza a desmoronarse. Sus ataques de asma, su fragilidad emocional y su bloqueo creativo chocan con la fuerza vital de Lota, que vive a su manera, sin pedir permiso ni disculpas. Poco a poco, entre discusiones, silencios incómodos y miradas más largas de lo normal, se va tejiendo una tensión que ninguna de las dos quiere nombrar, pero ambas sienten. Una noche, después de una cena tensa, un comentario cortante y unas copas de más, Lota y Elizabeth se quedan solas en la terraza. Y de pronto, lo inevitable. Un silencio, un roce, un beso que parece surgir del choque entre dos planetas. Lo que empezó como un viaje de descanso se convierte en un torbellino de emociones, porque Lota no es una mujer cualquiera. Y Elizabeth, por primera vez en mucho tiempo, empieza a escribir de nuevo. Pero el amor entre dos mujeres en los años 50 no solo era un escándalo, era un acto de guerra contra todo. Después de aquel primer beso, todo cambia, y no solo para Elizabeth. Lota, que parecía imperturbable, empieza a mostrar otra cara, más protectora, más atenta, pero también más posesiva. Porque lo de ellas no es un juego de verano, es una tormenta que no piensa pedir permiso para quedarse. Mary, que no es tonta, lo nota enseguida. El ambiente en la casa se vuelve denso. Ella ve cómo Lota se aleja, cómo Elizabeth se instala no solo en la casa, sino en el corazón de su pareja, y empieza a darse cuenta de que ya no hay lugar para las tres. Lo que antes era un refugio compartido se vuelve una trinchera emocional. Pero Lota no frena. Con su personalidad avasallante, se lanza de lleno a la relación con Elizabeth. Le construye un estudio en el jardín para que escriba, la mima, la protege y también la confronta. Porque Lota es fuego y Elizabeth es hielo. Y ese contraste es justo lo que las enciende y también lo que empieza a desgastarlas. Mientras tanto, el país bulle. Brasil vive una época de cambio, de modernización, y Lota, que no solo es arquitecta, sino también una figura pública influyente, es convocada para diseñar un parque monumental en Río, el Parque do Flamengo. Es su gran oportunidad profesional, pero también su perdición. La presión política, el machismo de los burócratas, las exigencias del proyecto y la relación cada vez más inestable con Elizabeth empiezan a hacer mella. Elizabeth, por su parte, sigue luchando contra sus demonios, la dependencia del alcohol, la inseguridad, el miedo al abandono. Y aunque su poesía empieza a florecer en este nuevo contexto, su salud emocional se resquebraja más y más. Lo que parecía un paraíso tropical se convierte en un campo minado de emociones. Las discusiones entre ellas se vuelven más frecuentes, más hirientes, pero, al mismo tiempo, hay momentos de belleza absoluta. Bailes bajo la lluvia, noches de inspiración, miradas que lo dicen todo sin una palabra. Porque ese es el tipo de amor que se tienen, uno que duele, pero también salva, uno que destruye, pero crea, un amor que no cabe en los márgenes de lo permitido. Y mientras Elizabeth escribe algunos de los poemas más importantes de su carrera, Lota empieza a perder el control de su proyecto, de su entorno y quizás de sí misma.
Pasaron los meses. A veces parecía que vivían una luna de miel eterna en medio del trópico, pero otras era una guerra fría con sábanas compartidas. Elizabeth ya no era una visita, era parte del hogar, parte de la vida de Lotta. Pero eso venía con un precio. Lotta, obsesionada con su proyecto del parque, trabajaba día y noche, enfrentándose a un gobierno misógino, corrupto y cada vez más autoritario. Empezaba a estar en todos lados, menos en casa. O peor, estaba, pero no estaba. Elizabeth, por su parte, estaba atrapada en una contradicción constante. Brasil le daba calma, inspiración, amor, pero también le daba ansiedad, una lengua que no comprendía, una cultura que no le terminaba de pertenecer. A veces sentía que estaba viviendo en una jaula de oro, preciosa pero cerrada. Y cuando Mary finalmente se va de la casa, expulsada sutilmente por la nueva dinámica, Elizabeth se queda sola con Lotta, literal y emocionalmente, porque la arquitecta, cada vez más volcada al trabajo, empieza a llenarse de presiones externas, traiciones políticas, sabotajes internos. El parque, ese monumento que debía ser su legado, se convierte en un monstruo que le devora el alma. Y Elizabeth lo nota cómo Lotta cambia, cómo se vuelve más impredecible, más dominante, más autoritaria. Lo que antes era fuego, ahora quema, y lo que antes era pasión, ahora asfixia. Para complicarlo todo, Elizabeth tiene que viajar a Estados Unidos por un premio literario. Se va unas semanas, pero cuando vuelve, ya nada es igual. Lotta ha cambiado, su mirada está más dura, su voz más tensa. Hay algo en su forma de estar que grita, no estás a salvo. Y Elizabeth, que siempre tuvo un pie en la duda, empieza a preguntarse si este amor tan intenso vale el precio que le está cobrando. Pero el corazón no funciona con lógica. Aunque duela, aunque agobie, aunque rompa, aún late por Lotta. Y así siguen, dos mujeres brillantes, heridas y contradictorias, orbitando una a la otra como satélites malditos. Porque lo suyo no es un amor simple, es uno de esos que te marca la piel y la historia, uno que jamás se olvida. Elizabeth intenta adaptarse, intenta de verdad. Sigue escribiendo, va a cenas, se esfuerza por hablar portugués, por encajar, pero hay algo que no cambia, se siente sola. Aunque duerma en la misma cama con Lotta, aunque vivan en la misma casa, el abismo entre ellas crece cada día. Y es que Lotta ya no es la misma. El parque la está destruyendo. La política le está quitando todo: dinero, energía, respeto. Está cansada, paranoica, emocionalmente volátil. Y el alcohol que antes compartían como complicidad, ahora es gasolina para las peleas. Una noche, la tensión explota. Elizabeth está celebrando una publicación importante, una revista norteamericana que le ha dedicado espacio de honor. Lotta no aparece. Cuando llega, tarde, discuten. No hay gritos, hay algo peor: indiferencia, frialdad, crueldad pasiva. Y esa noche, Elizabeth rompe. Hace la maleta, se va. Se marcha a Nueva York por un tiempo indefinido, sin dar muchas explicaciones. Necesita aire, necesita espacio, necesita dejar de ahogarse en un amor que la está matando por dentro. Pero al llegar, la ciudad ya no le ofrece el refugio que una vez fue. Se siente extraña también allá, como si ya no perteneciera a ningún lado. Mientras tanto, en Brasil, Lotta se hunde. Su salud mental empieza a deteriorarse con rapidez. Las pastillas, el insomnio, las traiciones políticas, la presión social y ahora también la ausencia de Elizabeth. Todo le cae encima como una avalancha. Y lo peor es que nadie se lo impide. Lotta, que había construido su vida con una seguridad de acero, empieza a tambalearse. Y esa caída, como todo en ella, es dramática, intensa, imposible de ignorar. Entonces, un día, escribe una carta a Elizabeth. Le pide que vuelva, le dice que todo será distinto, que la necesita, que la ama. Y Elizabeth acepta. Vuelve a Brasil. Pero lo que se encuentra ya no es una mujer fuerte y desafiante, es una sombra, una Lotta cansada, apagada, quebrada. Y aunque el amor sigue ahí, hay cosas que el amor no puede curar. Elizabeth llega a Brasil con una mezcla de esperanza y miedo.
Quiere creer que todo puede arreglarse, que ese amor al borde del colapso aún tiene una oportunidad. Pero apenas cruza la puerta, lo entiende todo sin necesidad de palabras. Lota no es la misma. Su energía ha desaparecido, su voz es débil, su mirada vacía. La casa, antes llena de vida, de música, de discusiones brillantes y besos robados, ahora es un mausoleo. El estudio que construyó para Elizabeth está cerrado, las plantas marchitas. El silencio es tan denso que parece que alguien ha muerto, aunque las dos sigan respirando. Elizabeth intenta levantarla, le cocina, le lee poemas, la abraza, pero es como intentar calentar el mármol. Lota ya no reacciona, o reacciona con rabia, con reproches, con ese rencor que solo puede nacer del amor más profundo. Una noche, durante una cena silenciosa, Lota la mira fijamente y le dice: «No me dejaste cuando te necesitaba». Elizabeth no responde. ¿Qué puede decir? Que también se estaba rompiendo, que no pudo salvarlas a las dos, que no sabe si volver fue un error o un acto de amor. Al día siguiente, Elizabeth se despierta con una sensación rara. El cuarto está en silencio, demasiado silencio. Camina por la casa, llama a Lota. Nadie responde. La encuentra en el sofá, inerte, con una expresión serena, demasiado serena, como si por fin hubiera dejado de luchar. Lota había tomado pastillas durante la noche, una sobredosis. No fue impulsivo, fue una despedida meditada, un acto final de control, su última arquitectura, su salida del mundo. Elizabeth, devastada, no grita, no llora, se queda en silencio, en shock, como si todo su mundo se hubiera derrumbado de golpe, porque, en cierto modo, así fue. Después del funeral, Elizabeth regresa a Estados Unidos, vacía, pero empieza a escribir, como nunca antes. Cada verso es una herida, cada poema un eco de lo que fue, de lo que no pudo ser, de lo que se perdió en esa casa de Brasil entre árboles tropicales y besos imposibles. Uno de esos poemas, el más íntimo, no lleva nombre, pero todos saben a quién está dedicado, porque algunos amores no necesitan lápidas, ya viven en la literatura. Después de la muerte de Lota, Elizabeth volvió a Nueva York convertida en otra mujer. Una parte de ella se quedó para siempre en Brasil, en esa casa donde aprendió a amar como nunca antes y donde también lo perdió todo. Pero en medio de ese dolor insoportable ocurrió algo inesperado. Sus palabras, antes tímidas, ahora salían con una fuerza feroz. Como si Lota le hubiera dejado una última orden: escribe. Y vaya si lo hizo. Los años que siguieron fueron los más fértiles de su carrera. Sus poemas, cargados de belleza, nostalgia, pérdida y amor oculto, la convirtieron en una de las voces más poderosas del siglo XX. Fue la primera mujer norteamericana en ganar el Premio Internacional Neustadt y dio clases en Harvard, donde inspiró a nuevas generaciones. Pero a pesar del éxito, Elizabeth nunca volvió a amar así. Tuvo otras relaciones, sí, otros viajes, otros logros, pero Lota fue única. Su nombre apenas aparecía en público, por los tiempos que corrían, pero en privado, Elizabeth la invocaba en cada página. En una entrevista, años después, cuando le preguntaron si alguna vez había estado realmente enamorada, Elizabeth simplemente respondió: una vez, y fue suficiente. Sus poemas nunca mencionaron directamente a Lota, pero entre las líneas, entre los silencios, estaba ella. En los paisajes descritos, en las metáforas del mar, en la idea constante de una casa lejos de casa, siempre estaba Lota. Porque a veces el verdadero amor no es el que se queda, sino el que transforma. Y aunque la historia de ambas terminó en tragedia, su huella quedó marcada en el arte, en la arquitectura, en la historia de un país y sobre todo en los versos que Elizabeth dejó al mundo. Reaching for the Moon no es solo una película sobre amor, es una historia de dos mujeres que se atrevieron a desafiar su época, que se rompieron y se reconstruyeron con palabras, cemento y fuego, que brillaron juntas incluso cuando todo alrededor se venía abajo. Los años pasaron. Elizabeth Bishop murió en 1979, Lota mucho antes, pero lo que vivieron no se desvaneció con sus cuerpos. Al contrario, sigue vivo,
en los poemas, en los edificios, en el recuerdo persistente de un amor que desafió las reglas del tiempo, la distancia y la muerte. Lota de Macedo Suárez fue borrada de muchos libros de historia brasileña. Su trabajo como arquitecta, su lucha por el Parque do Flamengo, sus aportes a la cultura quedaron a la sombra durante décadas. Pero poco a poco, las piezas empiezan a volver a su lugar. Su historia, la verdadera, se está recuperando. Y Elizabeth sigue siendo leída, estudiada, sentida. Su obra resuena con la voz de alguien que vivió intensamente, que amó contra todo pronóstico y que sobrevivió a base de metáforas, dolor y belleza. Reaching for the Moon no es una película para olvidar, es una carta de amor sin firma, un susurro que atraviesa continentes, un recordatorio de que los grandes amores no siempre terminan bien, pero siempre dejan algo. Porque a veces, alcanzar la luna no significa llegar, significa atreverse a estirar la mano. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez amaste tanto que hasta el dolor valió la pena? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte más historias de amor que dejaron huella. Dale like si crees que el arte, como el amor, puede salvarnos. Y cuéntame en los comentarios, ¿te animarías a amar como Lota y Elizabeth?